Antes que todo, buenos días. Muchas gracias por haberme recibido. Muchas gracias por invitarme acá para poder compartir la palabra y para poder enseñar acerca de algunos temas que son muy importantes para nosotros como cristianos. Y bueno, les mando un saludo de parte de mi pastor, Roberto Perales, y de toda la Congregación de Amistad de Reforma de Tampico. A ellos les ha dado gusto y gozo de que pueda estar con ustedes para poder compartir la palabra. Entonces, como les había comentado en las anteriores ocasiones, estaremos viendo algunos temas relacionados con el Evangelio y de cómo estudiar las Escrituras. En este momento, pues les pido por favor que me acompañen a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra del Señor nuestro Dios: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites reunirnos para estudiar de ella, para seguir tu santo mandamiento de poder trazar tu verdad correctamente. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Ayúdanos con tu santo y precioso Espíritu poder entenderla, recibirla con humildad, con amor, con pasión, con reverencia, Señor, como tú mereces. Y concédenos de tu gracia, Señor, para que tu palabra sea la que obre en nosotros. Señor, te rogamos que también obres en nuestras vidas, para que el Evangelio obre con poder en nosotros, en nuestros corazones. Te rogamos también, Señor, que podamos atesorar el mensaje del Evangelio por el cual nosotros somos salvos, Señor. Muchas gracias, Señor, y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Sobre la base del sacrificio perfecto de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias en tu bondad y en tu misericordia, porque has tenido a bien juntarnos aquí para estudiar las Escrituras y para ver a Cristo en cada uno de estos textos, Señor. Concede tu gracia, Señor, a aquel que enseño. Me hago un lado, Señor, confiando en que tú eres quien habla a tu pueblo, Señor. Por lo mismo nos unimos juntos para hacer esta súplica. Habla, Señor, que tu pueblo escuche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Habíamos dicho que íbamos a iniciar una especie de curso o un ciclo de temas con relación a cómo interpretar la Biblia o cómo estudiar la Biblia, pero no solamente cómo estudiar la Biblia, sino también cómo predicar la Biblia o las Escrituras. Sin embargo, algo que ya habíamos dicho es que no podemos comenzar a estudiar la Biblia o la hermenéutica sin antes considerar lo que es el Evangelio. De hecho, la primera sesión es precisamente eso, lo básico, el Evangelio. No hay hermenéutica sin Evangelio. No hay hermenéutica sin Evangelio. No hay manera de que tú puedas interpretar las Escrituras, interpretar la palabra de Dios, estudiarla sin conocer el mensaje de salvación que tenemos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque eso es un peligro para nosotros. Podemos adoptar la Biblia desde una perspectiva tal vez humanista, moralista, simplemente basarnos en la Biblia como una serie de mandatos, pero pasando por alto el mensaje principal que tenemos en Cristo Jesús. ¿Sí? Es por eso que en este texto de Romanos, el capítulo 1, versículo 1, dice que Pablo ha sido apartado para el Evangelio de Dios. Entonces, prácticamente lo que nos dice que este Evangelio de Dios, el versículo 2, dice que había sido prometido antes por sus profetas. ¿En dónde? En las Santas Escrituras.
Para Dios es muy importante que tú y yo consideremos el mensaje del Evangelio. Y ese mensaje del Evangelio está basado en las Escrituras. Y curiosamente el apóstol Pablo ya está declarando lo que es el Evangelio él mismo en el versículo 2 acerca de su Hijo. Es decir, no es acerca de su iglesia, no es acerca de algún predicador o un maestro de renombre, no es acerca de ningún líder mundial, no. Es acerca de su Hijo nuestro, Señor Jesucristo, que era el del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Dicho de otra manera, si tú y yo queremos interpretar las Escrituras, necesitamos tener como base y fundamento el Evangelio de Cristo Jesús. No hay otra manera en la cual podemos acercarnos a la Biblia. Pero bueno, vamos a definir lo que es la hermenéutica. Pues bien, la hermenéutica se define como la ciencia y el arte. Se define como la ciencia y el arte que procura la correcta interpretación de las Escrituras. Es la ciencia y el arte que procura la correcta interpretación de las Escrituras. Es ciencia porque está hablando de ciertos principios, ciertas teorías, y es un arte porque implica técnicas a aplicar. En pocas palabras, la hermenéutica te ayuda a interpretar la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, podemos decir que la hermenéutica es una cuestión humana, porque no sé si te ha pasado que de repente cuando escuchas la palabra hermenéutica, luego llega un hermano o una hermana y te dice, oye, pero eso es cosa de hombres, eso es un pensar de hombres. Sí y no, sí y no. Sí, porque fue diseñada por los hombres, en cierto sentido, no se puede escapar de esa realidad. Pero no, porque la hermenéutica, aunque no lleva ese nombre en las Escrituras, por supuesto, sí hay un mandamiento en el cual indica que tú y yo debemos de interpretar la Biblia. Y hay maneras de interpretar la Biblia, ¿sí? Es Dios hablando al hombre. Acompáñame por un momento a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que yo no puedo interpretarla privadamente. No, la palabra privada significa que no es de interpretación personal en el sentido de que tú le pones el significado al texto. Que tú le pones tu opinión acerca de lo que dice el texto, ¿sí? No se trata de que tú no puedas interpretar personalmente la Escritura, porque sí lo puedes hacer. De hecho, Dios manda que escudriñemos las Escrituras. Debemos de escudriñar las Escrituras, debemos estudiar las Escrituras, memorizar las Escrituras, meditar en las Escrituras. Pero el detalle es que no lo podemos hacer bajo nuestro criterio. No es por mi opinión de cómo dice las cosas, sino es como Dios dice las cosas. Se dice, porque nunca la profecía fue traída, ahí da la razón, por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y cuando habla de inspirados, no es una palabra que signifique como que recibes una motivación, una inspiración para escribir un poema o una canción, no. La palabra inspirado significa que Dios carga en brazos a sus autores. Él lleva todo el proceso, lleva el control, Él es el que ha decidido qué es lo que quiere dar a conocer en su palabra. Cuando hablamos de la hermenéutica, aunque sí es una ciencia que fue diseñada por hombres, tiene su base en la Escritura de que necesitamos procurar una correcta interpretación de la Biblia. Como dice en 2 de Timoteo 2:15, hay que trazar la palabra de verdad, trazarla bien, 2 de Timoteo 2:15. Tener esa actitud como los de los bereanos en Hechos 17, 10 al 11, que ellos estaban escuchando al apóstol Pablo predicar las Escrituras, hablar de Cristo, pero ellos ¿qué hacían? Todos los días estaban escudriñando y estudiando para ver si estas cosas es así. Por lo tanto, es válido que tú tengas un sentido de preocupación por saber qué es lo que Dios está diciendo en las Escrituras. Como dije,
No hay hermenéutica sin evangelio. No se puede divorciar de esa manera. Necesitamos el evangelio para que podamos entender qué es lo que Dios quiere hablarnos. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dice en Juan 5:39, son las escrituras las que dan testimonio de mí. Entonces ya tenemos suficientes bases para comprender que Dios está interesado que veas a Cristo en cada una de las páginas de la Biblia. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar con nuestro primer punto. El Evangelio comienza con Dios. El Evangelio comienza con Dios. Tiene sentido que el Evangelio comienza con Dios porque una es su autor y dos es a Él a quien nosotros le rendimos cuentas. Le debemos todo. Lo primero que tenemos que recordar es que el Dios Trino es el autor del Evangelio y de hecho Él es la razón por la que nosotros definimos la justicia, la santidad y el pecado y la salvación. Él es la razón por la que nosotros definimos la justicia, el pecado, la santidad, la salvación. Podemos ver que primeramente el aspecto de la creación. Es importante que hablemos sobre la creación porque ahí deriva el derecho de Dios que tiene sobre nosotros de gobernar sobre nosotros y de demandar nuestra obediencia y lo que tiene que ver con una vida santa para con Él. Habíamos dicho que Dios, como creador de todo el universo, Él tiene todo el derecho de demandar de nosotros lo que quiera, porque Él es el dueño y ha creado todas las cosas. Recordemos que todo el universo fue creado por medio de su palabra. Hebreos 11:3 dice que Dios creó todo de la nada y que Él creó el universo en 6 días y en el séptimo descansó, de acuerdo a Éxodo 20, versículo 11. No solamente creó todo el universo, sino que también creó lo que nosotros conocemos como la corona de la creación, que es el hombre y la mujer. Dios creó a varón y hembra, o hombre y mujer, a imagen y semejanza, de acuerdo a lo que dice en Génesis 1, versículo 26 y 27. Ahora, tenemos esa base de que Dios es el creador, pero también tenemos la realidad de un Dios santo, un Dios santo. ¿A qué nos referimos con la santidad de Dios? Nos referimos a su majestad y a su perfecta pureza moral. Cuando hablamos de la santidad de Dios, tú y yo ya deberíamos de tener en mente el hecho de que Él es perfecto, sumamente perfecto. No hay mancha moral, no hay ninguna clase de maldad en Él. Es totalmente perfección. Si hubiera una definición de la perfección, sería Dios mismo. Dios mismo sería la total perfección de todo. Y es lo que lo hace distinto de todas sus criaturas y es exaltado sobre ellas. Si me acompañan a Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15. Dice así, Isaías 57, versículo 15. Porque así dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad. O sea que Dios es eterno. A Él nadie lo ha creado. Es por eso que dice el Salmo 92, desde la eternidad hasta la eternidad tú eres Dios. Y cuyo nombre es el Santo. Ese es el título que Él tiene. Yo habito en la altura y la santidad. No solamente Él es santo, su nombre es santo y habita en la santidad. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Qué es lo que quiere decir? Que a sabiendas que tenemos un Dios santo, la única manera que tú y yo podemos acercarnos a Él es tener un corazón contrito y humillado y un corazón humilde. Dicho de otra manera, Dios desprecia a los soberbios, como dice Santiago 4:6. No existe absolutamente ningún pecado o pensamiento malvado en Dios. De hecho, su santidad es la definición de todo lo que es puro y justo en el universo. ¿Quieres saber qué es lo bueno? ¿Cuál es la base de lo que es bueno? ¿Cuál es la base de lo que es justo? La base de lo que es justo y bueno lo tenemos en Dios. Él es quien define lo que es bueno y lo que es justo. Si quieren pueden anotar la referencia, Isaías 6:3. Dice que Él es santo, santo, santo,
y llena está la tierra de su gloria. Isaías capítulo 6, versículo 3. De hecho, no encontramos ningún otro atributo en que pueda hacer ese tipo de triple referencia. Nunca encontramos que Dios es misericordioso, 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 o como en muchas iglesias que quieren verlo de esa manera, Dios es amor, Dios es amor y Dios es amor. No, Dios es santo. La base de todo, amados, la base de la voluntad de Dios, la palabra de Dios, todo lo que es la santidad. Siempre va a ser primero la santidad de Dios. Y resulta el hecho de que la santidad de Dios conlleva un resultado, que Él descubre nuestro pecado. Él descubre nuestro pecado, porque si tú estás ante un Dios santo, como la misma visión que tuvo el profeta Isaías, y eso que fue solamente una visión, no fue algo literal delante de la presencia de Dios, sino que fue una visión profética, vio a Dios, vio la gloria de Dios, y ahí es cuando descubre su pecado. Ay de mí, soy un hombre de labios inmundos que habito en un pueblo de labios inmundos y que ha visto al Señor. Y bueno, el hecho es que curiosamente, Él siendo un Dios santo, al principio sus criaturas también eran santas. Si tú y yo pensamos en esto, Adán y Eva, cuando fueron creados, ellos no estaban pensando en el pecado originalmente. Ellos tenían ese goce de la presencia de Dios. Pero cuando el pecado hace esa división entre Dios y nosotros, lo que nos aleja es precisamente la iniquidad que nosotros llevamos. Bueno, lo siguiente que debemos ver es que la justicia deriva de la santidad de Dios. La justicia deriva de la santidad de Dios. Es decir, que a través de Dios nosotros tenemos una definición de la justicia de Dios. Él es nuestra referencia acerca de lo que es bueno y acerca de lo que es malo. De hecho, la Biblia dice que Dios es justo, pero es su carácter lo que define lo que realmente es ser justo. Dicho de otra manera, si tú quieres saber qué es justicia, no puedes basarte el sentido de justicia según de acuerdo a lo que lo dicen los hombres, sino de acuerdo a lo que Dios da. De hecho, no sé si te has dado cuenta, pero cuando hablamos de las leyes que tenemos en nuestro país o en cualquier constitución política, en esencia está basada en la ley de Dios o los 10 mandamientos. Mucho tiene que ver con el trato hacia el prójimo o el amor hacia el prójimo. En Estados Unidos recuerdo que hubo un monumento en una zona de cortes o tribunales que apelaban al hecho de que todas las constituciones se basaban precisamente en la ley de Dios. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que toda justicia es Dios quien la ha definido para el hombre. Y en la naturaleza y en el entendimiento del hombre, Él lo sabe de esa manera. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15 al 16. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sean también santos, ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. ¿Quién define la manera de vivir del hombre? Dios. Ahora, técnicamente este versículo lo entendemos que se está refiriendo al pueblo de Dios, pero yo les pregunto, ¿eso también se aplica a toda criatura la ordenanza o el mandamiento de que sean santos? Sí, por razón de que es por su palabra que Dios demanda a cada criatura que viva conforme a su santa y perfecta voluntad. Podemos decir que la justicia es la manifestación de la voluntad de Dios. La justicia es la manifestación de la voluntad de Dios. Te recordarán, por ejemplo, lo que dice en Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es muy importante porque si tú tienes que buscar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, ¿dónde encuentras lo bueno, agradable y perfecto? Si no es en la palabra de Dios. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es
santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, podemos establecer que si tú y yo queremos conocer la justicia de Dios, la voluntad de Dios, van juntas de la mano con la palabra de Dios. Es Dios, a través de su palabra, que determina qué es lo justo, qué es lo recto, qué es lo bueno, qué es lo santo, qué es lo piadoso. Dicho de otra manera, Dios nos dice cómo quiere que nosotros vivamos, cómo quiere que nosotros pensemos, sintamos, qué clase de emociones debemos de tener, cómo hemos de caminar, cómo hemos de conducirnos hacia los demás. Sin embargo, sabemos que por las Escrituras el hombre no puede hacer eso solo. Sabemos que el hombre por naturaleza no puede caminar en la justicia de Dios. Y es donde nos adentramos en nuestro segundo punto, la caída humana. La caída humana. En el tema de la caída humana hay un subtema que es el conocimiento del bien y del mal. Acompáñame un momento a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17. Prestemos atención a esto. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia o conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Yo les pregunto algo. Cuando Dios dio ese mandamiento, ¿el hombre ya conocía el bien y el mal? Cuando Dios dio ese mandamiento, ¿el hombre ya conocía el bien y el mal? ¿Seguros? En parte sí. Les comento esto porque cuando vemos en Génesis 3:5, por ejemplo, dice: sino que sabe Dios que el día que le coman de él, lo dice la serpiente, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. La palabra saber o la palabra conocer es de una palabra hebrea que es yadá, que significa conocer, intimar, experimentar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no es lo mismo tener un conocimiento intelectual, que un conocimiento que tú hayas vivido por tu propia cuenta. Por ejemplo, ustedes y yo, hemos pasado por la primaria, y en la escuela primaria a veces nos encargaban tareas de comprar una lámina y hacer una investigación, ¿no? Y una de esas tareas, tal vez te haya tocado, es investiga el tema de la drogadicción. Y te preparas y haces la tarea e investigas sobre la drogadicción y lo tienes ahí en tu cuaderno. Tú ya sabes lo que es la drogadicción. Pero no es lo mismo saber de esa manera que conoces a un vecino que tiene problemas con las drogas, que ha vivido de las drogas, que consume drogas, sabe lo que son los efectos de las drogas. Dicho de otra manera, nosotros podemos tener un conocimiento acerca de algo, pero no es lo mismo cuando ya lo conoces por haberlo experimentado. De hecho, la palabra yadá es la misma que se usa en Génesis 4:1 cuando habla de que Adán conoció a Eva. Y esa palabra conocer obviamente habla de intimidad. ¿Por qué menciono esto? Porque, fíjense bien, Dios dio una palabra. Si comes de este árbol, del conocimiento del bien y mal, haces mal. Si no lo comes, haces bien. A través de la palabra, Adán entendió lo que es bueno y lo que es malo. Por eso dice Romanos 3:20 que la ley es el conocimiento del pecado. Y si pudiéramos hacerlo un poquito más general, la palabra de Dios, todo lo que Dios hable, también nos da el conocimiento del pecado. Y Él es quien define lo que es bueno y lo que es malo. Hablando del pecado, hay dos definiciones. Número 1, el pecado como acto legal, y el pecado como naturaleza pecaminosa. El pecado como acto legal
y el pecado como naturaleza pecaminosa. Acompáñame a 1 Juan capítulo 3, versículo 4. 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Dice, 1 Juan capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cuando hablamos primeramente como acto legal, se refiere a todo acto que va en contra de la ley de Dios. Ahora, básicamente tú y yo no somos judíos, no pertenecemos al pueblo de Israel. Ciertamente nosotros no tenemos lo que se conoce como la ley de Moisés. Pero la Escritura dice en Romanos 2, versículo 14 al 15, que Dios puso una ley escrita en nuestros corazones, la cual testifica nuestra conciencia. Y es la que nos dicta si andamos bien o andamos mal. Todos tenemos un cierto conocimiento innato de eso. De hecho, cuando tú, por ejemplo, las que son mamás, creo que lo han experimentado, que cuando tienen un hijo, no les enseñas a portarse mal, ya se portan mal. Les enseñas a portarse bien, porque ya tienen esa tendencia naturaleza a rebelarse. Cuando tú quieres darle un comportamiento más bueno, de repente el niño no quiere ajustarse a tus demandas. ¿Y cuál es la primera palabra que siempre dice, aparte de mamá o papá? No. No. ¿Por qué? Porque a veces es una palabra de rebelión, de no sujetarse. Eso ya lo llevamos infiltrado en nuestros corazones. Y el pecado como naturaleza pecaminosa en Romanos capítulo 7, versículo 17 al 20. Romanos capítulo 7, versículo 17 al 20. Fíjense el conflicto que tiene el apóstol Pablo y cómo relaciona ahí con el pecado en él. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Cuál es la conclusión? De que toda maldad y todo acto malvado deriva de mi pecado, de mi carne, de mi propio corazón. Ahora, sabiendo esto, el pecado siempre tiene consecuencias. El pecado siempre tiene consecuencias. Sabemos lo que sucedió en la caída del hombre. Génesis capítulo 3, versículo 6. Génesis 3, versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En la versión de la Nueva Biblia de las Américas y la Biblia de las Américas dice que el varón, Adán, estaba al lado de Eva. Lo comento porque a veces me he topado con la idea de que ¿dónde estaba Adán cuando Eva pecó? ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba dándole los nombres a los animales? ¿Estaba labrando la tierra? ¿Se descuidó el hombre? No es así. Acompáñame un momento a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 14. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 14. Gracias a Dios tenemos la Escritura que es la que da testimonio de ello. Como dice ese versículo, dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. O sea, en la traducción de la Biblia de las Américas menciona que estaba al lado. Dicho de otra manera, Adán fue testigo de toda la conversación que tuvo la mujer con la serpiente. Y no dijo nada. No dijo absolutamente nada. Puedo suponer que en ese momento Adán decidió lo que era bueno y lo que era malo. Porque ya cuando decides callar, dices, no, yo voy a ceder al argumento de la serpiente. Quiero ser como Dios. Y si yo voy a ser como Dios, ya voy a decidir lo que es bueno y lo que es malo. Y por tanto, ya Dios no va a gobernar mi vida. Yo seré el dueño de mi propia vida. El pecado en esencia, amados, de la
humanidad no solo es el hecho de la incredulidad, sino el de rebelión e independencia de Dios. Porque eso es lo que motiva. Queremos matar a Dios. Por eso mataron al Hijo de Dios. Porque no querían someterse al Rey de Reyes y Señores de Señores. La razón por que la gente rechaza el Evangelio o rechaza a Cristo Jesús es porque no se quiere someter a su gobierno. Si ustedes recuerdan las proclamaciones de todos los predicadores de Hechos, hay dos títulos que se mencionan mucho acerca de Jesús. Que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Él es el Salvador y Él es el Señor. Por eso nunca se puede divorciar el hecho de que Cristo salva, pero también Cristo gobierna. ¿Sí? No se puede. Porque si Él es el que te salva, Él va a ser quien señorea tu vida y gobierne tu vida. No es para hacer las cosas como tú quieras. Algo que Adán y Eva no entendieron. Las consecuencias del pecado, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 14, por ejemplo, a la serpiente, Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te irá en la cabeza y tú le irás en la calcañada. La mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará sobre ti. Y respecto al hombre dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Maldición tras maldición tras maldición. ¿Qué demuestra eso? Que Dios es justo, que Él cumple su palabra, que Él no pasa por alto su justicia, exceptuando un asunto ahí, pero ahorita vamos a ver eso. ¿Qué fue lo que perdieron ahí? Génesis 3, versículo 21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Cuando Dios dice que si tú comieres del fruto, vas a morir. La pregunta es, ¿ya murieron ahí en ese punto de la historia Adán y Eva? No, porque aquí vemos una especie de sacrificio. Eso es lo que se presupone en el texto, porque dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, unas vestiduras de pieles. Cuando hablamos de las vestiduras de pieles, sabemos que estamos hablando de animales, no digamos santos, pero inocentes, por así decirlo, fuera de toda culpa, y se hizo un intercambio que ustedes y yo ya entendemos. Cuando se viste de pieles es una manera de ver que ha sido justificado. ¿Qué proyecta a Cristo Jesús? Que nosotros somos vestidos de la justicia de Cristo. Por eso Adán y Eva no han muerto, sino que Dios les dio misericordia, pero esa misericordia involucra la pérdida de privilegios. Dice ahí, versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿En qué sentido es como uno de nosotros? El querer ser como Dios. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Cuál es la presuposición ahí? Que curiosamente, en vez de ir al árbol de la vida para tener vida eterna, prefirió más el árbol del conocimiento del bien y el mal. Técnicamente, el hombre y la mujer todavía no eran eternos. Tenían una vida sostenida por Dios en el huerto del Edén, pero no fueron al árbol de la vida. Y de hecho, el árbol de la vida ni siquiera estaba prohibido para consumo. Lo que estaba prohibido para su consumo era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí es donde entendemos que ya en Adán y Eva había una inclinación de corazón hacia la rebelión. Vamos a ver las consecuencias para toda la humanidad y la muerte. Vamos a Génesis 2:17 por un momento. Quisiera comentar algo acerca de eso. Dice ahí, Génesis 2:17.
¿Qué dijo lo último? Que ya había en el hombre una cierta inclinación hacia la maldad. Una cierta inclinación hacia la maldad. Es decir, que de antes ya estaba pensando, quiero comer ese fruto. Él pudo haber dicho no. Él pudo haber dicho, Eva, no le hagas caso a la serpiente. Respetemos el mandamiento de Dios. Se puede decir o definir también como una variante del pecado como naturaleza pecaminosa, que el pecado es una inclinación de corazón hacia la maldad. ¿Por qué menciono esto? Porque más de una ocasión me han preguntado, oye Albert, ¿cómo es posible que el pecado haya surgido en el mundo? Porque Dios crea todas las cosas, ¿no? Dios crea las cosas. Entonces, ¿Dios creó el pecado? No, Dios no creó el pecado. El pecado no es como una criatura o una cosa creada. El pecado simplemente es una inclinación de mi corazón hacia la maldad. Es decir, que he decidido caminar en el lado perfecto. Sí, Génesis 2:17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y quiero enfatizar eso, ciertamente morirás, viene de una palabra hebrea que es mut. Lo curioso es que cuando dice ciertamente morirás, los traductores lo mencionan como un énfasis. ¿A qué me refiero? Que en el texto del original hebreo se repite 2 veces, mut, mut, que se puede traducir como morirás muriendo, morirás muriendo. Suena un poco irónico, ¿no? Morirás muriendo. Lo enfatiza 2 veces. ¿Qué quiere decir? Dentro del campo de lo que entendemos de las Escrituras, hay una muerte física, todos los experimentamos, no hay nadie que escape de la muerte física, hay una muerte espiritual y hay una muerte eterna. La muerte física, pues ya lo vimos en Génesis 3:19, donde dice que polvo eres y al polvo volverás. No hay remedio para eso. Efesios 2:1-3 dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Ahora, fíjate bien, en donde dice ahí Efesios 2, ¿qué define la muerte espiritual? En sus delitos y en sus pecados. Eso es lo que define al hombre como un muerto espiritual. ¿Sobre qué base? De nuevo, sobre la base de la ley de Dios, sobre la base de la palabra de Dios. Y sabemos que la muerte eterna viene siendo el infierno, el lago de fuego, donde va a pasar toda la condenación eterna y ahí va a sufrir. La referencia la tienes en Mateo 10, versículo 28. Mateo 10, 28. Ahora, tenemos también las consecuencias de la naturaleza pecaminosa. Las consecuencias de la naturaleza pecaminosa en Génesis capítulo 5, versículo 3, dice, Génesis 5, 3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Se dieron cuenta que en ese texto no dice conforme a la imagen y semejanza de Dios? No lo dice. ¿Por qué? Porque a pesar de que Set es considerado parte de una línea de justos delante de Dios, Set es hecho a imagen y semejanza de su padre en términos del pecado. Es decir, que Set, a pesar de que vivía como un hombre justo, porque Dios se le ha otorgado esa gracia, él también tenía el poder del pecado morando en él. Ahora, ¿eso qué significa? Que toda la humanidad es a imagen y semejanza también del hombre. No solamente de Dios, pero esa imagen de Dios la tenemos, pero ha sido degradada, ha sido corrompida por el pecado. Por ejemplo, esta hoja, suponiendo que la imagen de Dios está la hoja intacta, impecable, y ahí está. Pero si yo arrugara la hoja, aunque esté toda arrugada, por causa del pecado, la imagen de Dios ahí permanece. El problema es que tú y yo, nosotros no podemos alisar esa imagen con nuestras propias fuerzas. Esa es una obra de Dios. Y cuando hablamos de la imagen de Dios, tiene mucha relación con un carácter santo. La capacidad para relacionarte con Dios. Pero bueno, eso lo veremos en otra ocasión. Bueno, recordamos que de la naturaleza pecaminosa, por ejemplo, Salmo 51:5 dice que en pecado me concibió mi madre.
Salmo 58.3 dice que los impíos son apartados desde la matriz. Génesis 6.5 dice que el pensamiento del hombre en el corazón es de continuo el mal. Mateo 15:19 al 20 dice que del corazón salen las envidias, los malos pensamientos, los hurtos, los adulterios y demás. Y Romanos 3:10 al 12 dice que no hay un solo justo, no hay uno solo bueno, no hay quien busque a Dios de corazón. ¿Cuál es la conclusión que llegamos a esto? Que el hombre es totalmente corrompido por el pecado. Totalmente corrompido. No hay nada que lo califique delante de Dios como un hombre santo, justo y perfecto. Repito la cita: Salmo 51.5, 58.3, Génesis 6.5, Mateo capítulo 15, versículo 19 al 20 y Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. El destino eterno de los malvados, pues ya recordarás, esa es la condenación eterna. No hay otro lugar donde va, donde puede ir. No hay manera de que pueda estar delante de la presencia de Dios, porque el pecado hace división entre Él y nosotros. Ya nos adentramos a nuestro tercer punto. El Evangelio del Hijo amado de Dios. El Evangelio del Hijo amado de Dios. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es en hebreo basar, como basar, pero en vez de Z es ese, basar, hebreo, y evangelion, en griego. Ambas significan buenas noticias. Originalmente era un término muy del campo militar para mandar un mensajero o un embajador a dar buenas nuevas. Recordarán a Juan el Bautista, él es considerado como el mensajero que va delante de ti, ¿sí? Es considerado como un embajador que da también las buenas nuevas, de que el reino de Dios se ha acercado. Bueno, tiene esa idea, que todo cristiano es un embajador delante de Dios para comunicar las buenas nuevas. Entonces, ¿cuáles son las buenas nuevas? Pues vamos a Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, versículo 1. Marcos 1, versículo 1. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Recordemos siempre, el Evangelio siempre va a tratarse del Hijo de Dios. No se trata de la prosperidad, no se trata de la buena autoestima, no se trata de, bueno, ustedes saben, ¿no? De muchas herejías que se enseñan en esos días. No, sino que el Evangelio es Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso va inseparable de ese título, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahora, Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. Dice: además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos si no creyeron en vano. Ahora, ¿cuál es ese evangelio? Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Cuál es la base del evangelio? Las Escrituras. Luego, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. Pero en sí, solamente se trata de Cristo Jesús el evangelio. Solamente se trata de Cristo Jesús el evangelio. Nada más es únicamente de Cristo Jesús el evangelio, o hay otros elementos relacionados a eso. Eso es lo que vamos a ver. Para responder esto tenemos que empezar cuál es la promesa del evangelio. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Has pensado acerca de cuál es el propósito de tu vida como cristiano? ¿Cuál es la razón de tu existencia? Porque ciertamente, por ejemplo, en las confesiones reformadas, especialmente los catecismos, dicen que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Lo cual es cierto. Eso no queda ninguna duda. Sin embargo, la Escritura enseña
En Mateo 22:37. Mateo 22:37. ¿Cuál es la razón realmente en esta vida de hacer las cosas, de vivir? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, ¿quién lo dice? Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El sentido mayoritario de tu vida es el amor a Dios, que de ahí deriva o redunda en la gloria a Dios, y que ahí deriva y redunda en el deleite que tienes por Dios. Por ejemplo, no puedes disfrutar algo que no amas. Es extraño. Es como si yo dijera, amo el café con leche, pero no lo disfruto. No tiene sentido. O si amas algo, lo disfrutas, por sí o sí. Y eso también se da en términos de matrimonio. O sea, si amas a alguien, si amas a tu esposa o a tu esposo, lo disfrutas. Yo no me imagino diciendo algo así como que, sí amo a mi esposa. No, ¿verdad que no? No, es incoherente. Ahora, en términos humanos, cuando tú amas a tu esposa, la disfrutas. El hombre la alaba. Tenemos Proverbios 31. Alaba a la mujer. Hay un resultado de amar, gozar y alabar. Eso lo llevas al terreno espiritual. Amas a Dios, disfrutas de Dios y por ende glorificas a Dios. Todo eso lleva una secuencia. Esto es importante. Ahora volvemos al tema de la vida eterna, porque es importante que tengamos que pensar en el asunto de la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Juan 17:3 le dice que es conocer a Dios, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien ha enviado. Y cuando hablamos de conocer, no solamente se refiere, ¿se acuerdan de la palabra conocer que vimos en hebreo, que implica intimidad? Bueno, en griego es prácticamente lo mismo. Conocer es intimidad, relación y por implicación obediencia y amor. Cuando hablamos de tener vida eterna, significa que ya empiezas a vivir la vida eterna cuando has creído en Cristo y te has arrepentido de tus pecados. Implica que ya tengo una relación y comunión con Cristo y con Dios. Muchos pensamos que la vida eterna es una promesa de que vamos a vivir físicamente y para siempre. En parte pero la vida eterna es conocer a Dios desde ahora y para siempre. Ahorita veremos un poco acerca de esos términos de relación. Ahora, fíjense bien cómo lo pregunto, no quiero que piensen que es una herejía o algo así. ¿Hay otra manera de obtener la vida eterna fuera del Evangelio? ¿No? Exacto. Puede, más bien, hay una posibilidad, pero no se puede. Exacto. Vamos a Mateo 19, versículo 16 al 19. Mateo 19, versículo 16 al 19, dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Luego dice, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida, ¿cuál vida? La eterna. Guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Técnicamente, se puede obtener vida eterna a través de la obediencia a la ley. Solo que hay un problema. Nadie puede obedecer la ley perfectamente. Ese es el punto. Acuérdense que lo que dice en Gálatas 3:10 dice que aquel que quiere vivir por las obras de la ley, si no las cumple es maldito. Santiago 2:10 dice que todo aquel que ofendiera un solo punto de la ley ya se ha vuelto transgresor de todo. Ay, hermano, eso es exagerado. Puedo cumplir simplemente con no mentir, pero al igual a lo mejor ya son mis padres. No. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo principio. Dios es santo. Dios es perfecto. Sus exigencias y estándares son más altos que nosotros mismos.
una sola mancha en nuestra obediencia, ya nos descalifica de Él para siempre. Eso es lo que necesitamos recordar. Si nadie puede cumplir la ley de Dios, nadie puede alcanzar la vida eterna, que es conocer a Dios, que es el propósito por el cual soy llamado, ¿cómo entonces puedo vivir para Dios por siempre? ¿Cómo entonces puedo tener la vida eterna? Ahí es donde entra el tema de un mediador. Necesitamos un mediador. Alguien que abogue por nosotros. Es necesario que tengamos un mediador. Y cuando hablamos de un mediador, nos estamos refiriendo a alguien que reconcilia ambas partes, que están enemistadas. 1 Timoteo, que es un texto muy conocido. 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Es un mediador entre Dios y los hombres. No dice un mediador entre Dios y los ángeles, un mediador entre otro más. No. Dios y los hombres. Ahora, hay algo muy curioso en esta expresión. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo hombre. ¿Por qué no dice Jesucristo hombre y Dios? ¿Por qué nada más dice Jesucristo hombre? Una sencilla razón. Si estamos hablando de un mediador, alguien que está conciliando ambas partes, la parte de Dios ya ha sido cubierta, porque Jesucristo es Dios. Pero hacía falta la parte que abogue por los hombres. Y no había nadie calificado que abogue por los hombres, ¿verdad? Solamente había una solución para eso, y eso es Dios encarnándose en hombre. Encarnándose en el hombre Jesucristo. ¿Es necesario esa mediación? Sí, porque Romanos 1:30 dice que los hombres son aborrecedores de Dios. Salmo 5:5 dice que Dios aborrece a los que practican la iniquidad. O sea que estamos en una especie de guerra santa. Dios odiando a los hombres odiando a Dios. ¿Cómo va a tener paz entre ellos? No hay manera, a menos que haya un mediador. Y este mediador, por fuerza, tiene que ser con ciertas características, que debe ser santo, debe ser justo y debe ser, por supuesto, hombre. Debe ser santo, justo y hombre. Sabemos que Él es santo y justo, Hebreos 7:26. Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ahí está el testimonio de la Escritura. ¿Qué certifica de este sumo sacerdote o este mediador o este intercesor? Que Él es justo y santo. Pero también Él es Dios, tanto hombre como Dios, y quisiera enfatizar eso de Dios en 1 Juan capítulo 5, versículo 20. 1 Juan capítulo 5, versículo 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. O sea que no solamente Jesucristo corresponde a la persona del Hijo como tal, dentro de la Trinidad, sino que Él es Dios, porque eso es lo que dice: este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuál es la conclusión que llegamos? ¿Quieres vida eterna? ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres vivir para siempre con Dios? Acércate a Jesucristo en fe y arrepentimiento. En cuanto a su humanidad, unos dicen que cómo es posible que Jesucristo se haya hecho hombre. ¿En serio esa es la voluntad de Dios? ¿Que Dios sea hecho hombre? Sí. En Hebreos capítulo 10, versículo 4 al 7. Con relación a los sacrificios del Antiguo Testamento dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Quién fue el que le preparó el cuerpo humano? Dios. Le preparó un cuerpo. Por eso en los credos dice que Jesús no fue creado, fue engendrado. Cuando hablamos de engendrado, es un término que significa que pone algo dentro de otro. Pone algo dentro de otro. Dios habitando en el cuerpo o en el vientre de María, recordamos Lucas 1:35,
concebidos por el Espíritu Santo. Es un misterio, no sabemos cómo se hizo eso. Ahí no hubo ninguna involucración de relación sexual ni nada por el estilo. De hecho, ni siquiera José tocó a María, dice Mateo 9:25, no la conoció hasta que después haya nacido su hijo primogénito, Jesús. Es sobrenatural. Es un milagro la encarnación. Y por tanto, Él se hace hombre. Ya cubrimos la parte de Dios, ya cubrimos la parte de hombre, ya cubrimos la parte de justo y santo. Es el mediador perfecto que nosotros necesitamos. Ahora, eso implica que Él está calificado como un mediador, es calificado para ser nuestro sustituto. La única manera de rescatarnos es tomando nuestro lugar y muriendo por nuestros pecados. Y eso es como se conoce, y es un lenguaje muy común dentro del idioma hebreo como griego, una transferencia de cuentas o un traspaso de cuentas. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en Mateo 6:12, que dice en la oración del Padre Nuestro, perdona nuestras deudas? ¿Sí lo han leído? Casi no aparece esa traducción, perdona nuestros pecados, sino nuestras deudas. ¿Por qué? Porque se usa una terminología de contabilidad. Dicho de otra manera, Dios está contando todos nuestros pecados. Contando nuestros pecados, imagínate. Una sola persona, ¿cuánto puede vivir? Una generación de 70 años en promedio, ¿cuántos pecados puedes cometer en 70 años? Tomando en cuenta los de tu generación, cuántos millones de personas estamos viviendo en el presente, los que están por nacer, y aunado a eso, todas las personas que han existido desde épocas anteriores. Debe ser un libro muy grande para llevar esa contabilidad de pecados. Gracias a Dios, Él es Dios. Para Él no es nada imposible. Pero imagínense que Él tenga a memoria cada uno de tus pecados. Lo lleva en una acta. El hecho es que cuando hablamos de que Él lleva la contabilidad de todas nuestras deudas, ¿por qué son deudas? Porque le debemos a Dios toda nuestra obediencia a la ley de Dios. Tiene sentido, porque quien te acusa de que eres pecador es la ley de Dios. Acuérdense, Romanos 3:20 dice que la ley viene el conocimiento del pecado. Y el pecado es la transgresión de la ley. 1 Juan 3:4. Podemos ver que Cristo es nuestro sustituto. 1 Pedro 3:18 dice, 1 Pedro 3:18, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Ahora, fíjense bien, la terminología jurídica y contable. El justo, perfectamente justo, por los injustos, los más inmorales que hay. Todos aquellos que han transgredido la ley de Dios. Se hace un intercambio. ¿Con qué propósito? Para llevarnos a Dios, para llevarnos a vida eterna, para llevarnos a conocerle a Él. ¿En qué momento sucedió ese tipo de, transferencia o pago de esas deudas? En la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14 dice, y a ustedes estando muertos en pecados, ¿cómo dice? Muertos en pecados, o sea, antes de nuestra conversión, y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él. ¿Con quién? Cristo. ¿En qué momento nos dio vida juntamente con Él? Perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Quiero aclarar que el acta de los decretos no tiene nada que ver con la ley de Dios, no es la ley. El acta de los decretos es el registro de todas nuestras deudas contra Dios. Todo el registro de todos nuestros pecados fue sobre la cruz. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús estaba sustituyéndonos. Y al morir en lugar nuestro, recibió la condenación para que de esa manera fuera castigado en lugar nuestro. Sorprendente. Imagínense, nada más piénsenlo de esta manera. Es algo tan sobrenatural que, ¿cómo es posible que Cristo haya llevado mis pecados de tiempo presente hacia ese tiempo pasado? Y hablamos de un registro de pecados de todos los que Dios ha apartado para vida eterna. ¿Se imaginan? Sobre la cruz tiene todo el registro de nuestros pecados. Cristo muere y derrama su sangre preciosa para darnos vida, rescatarnos de ese juicio que ya fue sobre Él. Imagínense cargar sobre sus propios hombros todo el peso de todos nuestros pecados. El registro contable. No lo merecemos, la verdad.
No merecemos ese tipo de salvación, pero es una salvación por gracia. Es por eso que dice Romanos 8:1 que ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Y es aquí donde ya nos adentramos en nuestro último tópico. ¿Qué tiene que ver la resurrección con esto? ¿Alguna vez han pensado que tiene que ver la resurrección con el tema de la vida eterna, con Cristo Jesús? ¿Por qué es importante que hablemos de la resurrección? ¿Qué importancia tiene cuando dice Pablo en 1 Corintios 15? Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y todavía seguimos en nuestros pecados. La resurrección es importante, ojo, porque es la confirmación de la justicia de Cristo. Es la confirmación de la justicia de Cristo. Recordemos, ¿qué cosa certifica que eres justo? La ley de Dios. Gálatas 4:4 dice que Jesús fue nacido de mujer y nacido bajo la ley. Tú recordarás, por ejemplo, en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es, por consecuencia, es muerte. Pero tenemos un detalle. Jesús nunca cometió pecado. Técnicamente Jesús podría vivir eternamente. Podría vivir eternamente siguiendo los mandamientos. Y de hecho, Él es el único que ha cumplido la ley por nosotros. Él no murió por su propio pecado porque Él nunca tuvo pecado. Él murió por el pecado ajeno. Él murió por nuestro pecado. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos de esta manera, que la muerte fuera una persona y Jesús está entre los muertos. Y de repente ve a Jesús y dijera, tú no tienes por qué estar aquí. Tú no has cometido pecado alguno. No tienes razón para haber muerto. Tienes que volver a la vida. Lo justo es que Cristo haya resucitado. Él no murió por pecado propio, murió por el pecado ajeno. ¿Qué hace? Resucitan entre los muertos. ¿Qué tiene que ver con este asunto? Porque vamos a Romanos 4:25. Romanos 4:25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, todos nuestros pecados, lo que violamos contra la ley, pero resucitado para nuestra justificación. Cuando hablamos de la resurrección, tiene sentido que seamos justificados. Cuando hablamos de ser justificados, significa ser declarados justos. Recuerden que les dije que hay una transferencia de cuentas. Cristo Jesús llevó nuestros pecados, ¿qué me llevo de ello? Su justicia. Su vida justa delante de la ley de Dios, su certificación de que Cristo Jesús es justo. Yo soy declarado justo no por mis propios méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Por consecuencia, somos justificados ¿para qué? Para la resurrección. ¿Por qué? Porque ya no hay pecado que me inculpe, ya no hay pecado que me acuse, ya no hay manera de que me condenen. No hay manera. Sé que voy a morir físicamente, pero en el día final el Señor me va a resucitar. Y no solamente me va a resucitar, sino que me va a llevar a la vida eterna. Romanos 5, versículo 1 y 2 dice, justificados pues, o declarados justos pues, por la fe, tenemos paz ahora para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por quien tenemos también esta entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. ¿Te acuerdas que Romanos 3:23 dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos separados de la gloria de Dios? Quiere decir la presencia de Dios. Pero en Cristo Jesús ahora tenemos esa gloria, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cristo Jesús hizo posible y efectiva esa salvación. Por eso es importante la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, simplemente era una declaración. Él era pecador. Él era injusto. Y el hecho de que haya resucitado delante de la ley certifica que Él es justo. Y por tanto, Él puede justificar a todo aquel que cree en Él y se arrepiente de sus pecados. En conclusión, ¿cuáles son los beneficios de meditar en el Evangelio? Pues precisamente eso, en recibir una misericordia y una gracia que no merecemos, que necesitamos recordar el Evangelio todos los días,
que necesitamos meditar en el Evangelio todos los días, que necesitamos ver a Cristo Jesús en su palabra y en sus escrituras, que somos llamados precisamente a vivir para nuestro Señor, a pensar en nuestro Señor. Romanos 8:29 dice que somos nosotros llamados con el propósito de ser hechos a la imagen y semejanza de Cristo. Ya no es tanto lo que habíamos dicho, que de Seth tomó la imagen de Adán. Ahora nosotros que somos hijos de Dios tomamos la imagen de Cristo porque Él es el varón perfecto. Eso implica que todo mi pensamiento, todo mi ser y todo lo que soy es para Él, como una vida de gratitud. Dios es bueno, amada familia. El Señor es muy bueno. Por eso para mí era muy importante este tema, porque una de mis tristezas personales es que cada vez que predico el Evangelio me topo con reacciones indiferentes. Como que si tuvieran la idea de que el Evangelio es para los perdidos, pero también es para los cristianos, porque de él mana la verdadera vida. Pues mi biografía, pues si quieren tenerla, ¿qué es el Evangelio? De Derek Gilbert, lo estoy escribiendo en el pizarrón. El Evangelio de Cristo Jesús de Paul Washer, el Evangelio de Cristo Jesús de Paul Washer. El poder y el mensaje del Evangelio de Paul Washer también. Dios es el Evangelio de John Piper. Dios es el Evangelio de John Piper. La pasión de Jesucristo de John Piper. Y en este último libro, lo digo con reserva, no recomiendo el autor para nada, porque a estas alturas ya se ha apartado, pero en su momento fue uno de los libros más significativos. Para mí es uno de mis favoritos. Yo lo recomiendo con reserva. Si ustedes piensan que a alguien le puede afectar eso de conciencia, no lo hagan, ¿sí? Pero yo lo digo por el contenido del libro. Loco Amor de Francis Chan. Loco Amor de Francis Chan. Está muy bueno porque te confronta demasiado en tu realidad como cristiano. Pues sin más, pues vamos a orar por este tema. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias porque nos has mostrado el Evangelio. Gracias, Señor, porque a través de este mensaje de salvación tú nos has salvado más de lo que nosotros merecemos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado la realidad y profundidad de nuestro pecado, pero también lo extremo que es de tu gracia y tu amor para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres muy bueno para con nosotros y nos hace recapacitar nuestra necesidad de estudiar, meditar y agradecerte, Señor, por esta palabra de salvación. Gracias por Cristo Jesús en nuestras vidas. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que han tenido la paciencia y la